Vamos a entrar en contexto rápido para no perdernos. Dicen que los historiadores creen que el café entró al país entre el año 79 y el año 1796. En este caso dicen que las primeras plantas se encontraron entre Jutiapa, que es limítrofe de frontera entre El Salvador y Guatemala, se encontraron las primeras plantas. Las variedades, en este caso, que se conocen en la cordillera del Bálsamo, recuerden que la cordillera del Bálsamo es muy importante debido a que de ahí también nace la actividad económica de la extracción del bálsamo, o en este caso, los aceites aromáticos, mentolados, que también se utilizan en medicamentos. En este caso, El Salvador produce la especie arábica, es una especie taxonómica, en este caso, específica de la zona, y tenemos variedades. Recordemos que la especie es café arábica, o Coffea arábica. La variedad significa, en este caso, cuáles son los tipos de planta por sus características, olor, sabor, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso tenemos variedades como el Bourbon, que comprende el 68% del área total cultivada, las variedades Pacas, que en este caso representa el 29%, y tenemos el restante que son los Pacamaras, que es un híbrido salvadoreño resultante entre Pacas Audipe, que en este caso tenemos unos tonos de taza, sabe muy rico, ¿verdad? Entonces vamos a la parte económica. Vemos que El Salvador comprende la cordillera del Bálsamo el 28% del 100% de la producción de café anual. Entonces tenemos que es muy importante, entra aparte de la cordillera de Apaneca o Ilamatepec, vemos que se encuentra en un 50%, mientras que la del Bálsamo está en un 28%, o sea que es la segunda más importante en este caso, del cultivo de café. Vemos que el cultivo de café, según el MAR, presenta que la zonificación que nosotros tenemos en la cordillera del Bálsamo, estamos hablando que se extiende se extiende entre los municipios de San Salvador, San Marcos, Antiguo Cuscatlán, Chiltipán, Colón, Comasagua, Huizúcar, Jayaque, Santa Tecla, Nueva Cuscatlán, San José Villanueva, Talnique, Tamanique, siendo las más importantes, Teotepeque, Tepecoyo, Zacacoyo. O sea que realmente es una zona bastante grande, pero ¿cómo logramos nosotros deducir la importancia de los ingresos económicos que genera la cordillera del Bálsamo? En este caso, tenemos cifras en millones de dólares, donde para el ejercicio de venta de café a lo largo del año, estuvimos platicando alrededor de 111.4 millones de dólares que generaron, en este caso, el cultivo del café. Estamos hablando del 1.5, 1.6% del Producto Interno Bruto, o sea que realmente es una muy buena cantidad de dinero que entra. Ahora, si nosotros extrapolamos, y me gustaría que lo hicieran como herramienta práctica, 111.4 millones, el 28% viene de la cordillera del Bálsamo. O sea que estamos hablando que por el área cultivada, que representa el 28% de la producción nacional, estamos viendo que es muy importante en la parte económica. Y eso quiero dejarlo muy claro, ya que el cultivo de café en esa zona pues sirve, en este caso, de sustento para familias que son de los alrededores, y vemos cómo la zona del Bálsamo ha logrado tener no solamente ayuda económica del producto cafetalero, sino que también se ve beneficiada por, en este caso, el ecoturismo, se ve beneficiada por otros subproductos adyacentes al café. Así que en este caso, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la parte económica. Realmente podríamos hablar sobre porcentajes anuales, mensuales, ver estadísticas de producción directa, en este caso, cuántos productores tenemos en la cordillera del Bálsamo, cuántas mujeres hay, cuántos niños. Esto es realmente un tema bastante extenso y estoy tratándolo así de manera somera y muy general, en el sentido. En esta fotografía
vemos cómo el café está protegido naturalmente a sus alrededores. Vemos cómo los árboles le sirven de protección, no solamente de sombra, sino que también para plagas. Desde mi punto de vista, los cultivos cafetaleros desde la Revolución Verde no han necesitado, en esta situación, no han necesitado la aplicación de agroquímicos. Entonces, nosotros podemos decir que una de las ventajas del cultivo bajo sombra es que la huella que estamos dejando tóxica por el uso desmedido de agroquímicos no se está dando en el cultivo bajo sombra. Es más, hay certificaciones orgánicas como Rainforest y otras, creo que se llama MayaCert, que son certificadoras que entre menos pesticidas ocupes, tu producto vale más, porque está cuidando el medio ambiente. Y esa es una de las situaciones muy bonitas que se está dando con el cultivo, ¿verdad? De ahí vamos, menor exposición. Bueno, eso sería una ventaja para el medio ambiente, ¿verdad? La ventaja del cultivo es que utilizamos menos agroquímicos y por lo cual hay menos riesgos de toxicidad tanto en el suelo como en el manto freático. Pero eso sería solo por el momento lo que estamos viendo en la cordillera del Bálsamo. Esas son Es las correcto. ventajas. Recuerden que por eso les decía yo que la cordillera del Bálsamo, el 100%, si no estoy mal, se utiliza, bueno, en el país entero se utiliza únicamente bajo sombra. Bajo sombra. Entonces, el tipo de cultivo que nosotros tenemos es de esa manera. Sí, trae esa ventaja que no deja huella. En África, en Nigeria, tenemos cultivos expuestos de café al sol, pero es muy, muy raro. Porque nosotros, a mayor altura, nosotros tenemos una mejor calidad de café, pero tenemos, por decirlo así, tenemos un clima mucho más adverso, por decirlo de esta manera, porque tenemos que construir rompevientos, porque a más altura tenemos un clima mucho más fresco, ustedes lo han visto, tenemos mucho más incidencia climática con barloventos, que son los vientos que chocan contra las cordilleras, porque el café es entre más alto se cultive es mucho de mejor calidad. Entonces teníamos otro punto de vista, otra de las ventajas es que estamos salvando bosques. ¿Por qué? Muchos dirían, sí, es que talaron media montaña para meter café. Pero no vemos que en este caso, nosotros al colocar un monocultivo, ojo, porque ustedes recuerden que no estamos sembrando maíz. El monocultivo es un árbol que se va a mantener a lo largo de 30, 40 años y crea un microclima donde ustedes han visto que hay especies muy bonitas de aves, especies de insectos que viven junto a este microclima creado por el café, porque el café no solamente se colocó como monocultivo, sino que también tenemos árboles de sombra, tenemos árboles que protegen, en este caso tenemos cultivos de protección alrededor, y es ahí donde este microclima o este microambiente que se va colocando, tenemos una diversidad impresionante y es ahí donde nos lleva a la conservación de la biodiversidad. Cuando tú metes maíz en una montaña, tú cortas árboles y metes un maíz que va a durar un periodo de 3 meses de cultivo, una vez al año y se acabó, y la tierra quedó ahí expuesta, quedó totalmente desértica, donde las lluvias vienen, la escorrentía, erosiona el suelo, y en este caso pues tú ves los problemas que hay en erosión, no sé si ustedes ya lo han visto. Entonces la cordillera del Bálsamo, recuerden que por ser cordillera, por ser en este caso una elevación, tenemos el problema de la erosión por escorrentía. Si tú colocas un promontorio de tierra y le viertes agua, vas a ver cómo la tierra empieza a hacer hacia las laderas. Entonces, el cultivo... Sí, puede llegar hasta ocasionar un deslave. ¿Perdón? Puede llegar a ocasionar hasta un deslave. Claro, claro.
Entonces, no solamente estamos salvando bosques, sino que estamos ayudando en otro tipo de situación, en la conservación de la biodiversidad, como les digo. Es un nicho donde tenemos aves, tenemos insectos, tenemos animales pequeños. Realmente, quien no ha visitado un cafetal no se ha dado cuenta de lo bello y hermoso de ver animalitos por todos lados. Entonces, esa biodiversidad, al contrario de los cultivos, como les he dicho, que nosotros arrasamos con todo, inclusive la tierra, el cultivo de café trata de mantener esa biodiversidad en equilibrio. Vamos con en este caso de agroquímicos, y vemos cómo esas repercusiones del uso desmedido de agroquímicos, pues como les comenté en la charla pasada, vemos cómo han habido intoxicaciones, males genéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una desventaja porque todo monocultivo, y quiero que lo entiendan, todo monocultivo necesita inversión. Todo monocultivo. Todo cultivo que esté destinado a que nos dé a nosotros divisa, que nos genere ganancia, debe de ser tratado, porque no es ir a lanzar una semilla al suelo y olvidarnos de él. En este caso, todo monocultivo necesita, al igual el café lo necesitó. Entonces, con la tendencia, claro, ahora de estar bien, o sea, sentirse bien o estar bien, y la conciencia medioambiental les pide ahora a las fincas que el uso de agroquímicos vaya en disminución, y el uso el uso de, por decirlo así, de herramientas naturales, controles naturales, otro tipo de productos que no sean nocivos para el humano, mejoren esta huella que nosotros habíamos dejado de agroquímicos. Esa es una de las desventajas más serias que yo he encontrado en el proceso de aplicación y herbicidas, ¿verdad? De ahí tenemos, en este caso, vamos a ver. Vemos también que otra de las desventajas es que los residuos creados por el beneficiado de café, vemos cómo afectan, porque no sé si han ustedes estado a la par cuando pasa un camión de pulpa o van atrás de un carro cuando atrás de un camión de pulpa. Eso es terriblemente desagradable. Ahora vemos cómo los beneficios a los alrededores hay población, la población ha ido creciendo, así que ha ido tomando esas áreas alrededor de los beneficios. Y vemos cómo ese olor es totalmente horrible. Han habido muchas iniciativas para la utilización de la pulpa de café. La cascarilla ya se ocupa en camadas o también alfombra para crianza de pollos, pero la pulpa es muy difícil de manejar. Sí. No estoy muy empapada en el tema de cómo algunos me han dicho que lo utilizaban con herbicida, etcétera. También tenemos las lagunas de las aguas mieles, que es la miel que el beneficiado húmedo deposita en lagunas, y vemos cómo esa acidez es terrible. Vemos cómo hasta 15 metros alrededor de la laguna no crece ni siquiera el zacate, no crece absolutamente nada. El pH de las aguas mieles llega a 4.5, 4.7, es algo totalmente ácido. Entonces vemos cómo esta desventaja que los subproductos o residuos de la producción de café también son un problema para el medio ambiente. No solamente con los insecticidas y la aplicación de químicos, sino también los residuos creados por el café. Si nos metemos un poquito a la parte social, y eso, ojo, ahí hay que tocarlo muy, muy detallado para no caer ni en izquierdas y derechas. Vemos que el cultivo en nuestro país, a pesar de que es una fuente fuerte de cultivo, vemos cómo es muy elitista. O sea, vemos cómo solo familias de mucho renombre son los dueños,
Vemos cómo familias adineradas son las únicas propietarias de este tipo no les estoy diciendo que no existan cooperativas, claro, hay pequeños productores, pero toda esta parte es una desventaja porque vemos que el porcentaje del 100%, el 60% lo tienen familias millonarias, ¿verdad? Eso hay que ser muy sinceros al decirlo. El poder económico ha hecho del café, en este caso, pues que se encuentre reducido en un par de familias el 60% del cultivo. Y vemos cómo, a pesar de que, bueno, ingeniero, ¿y por qué el cultivo de café genera tanto dinero? Y vemos que la gente que trabaja para el café no es una gente que esté bien económicamente. Claro, tienen sus entradas económicas, pero vemos que una de las zonas más empobrecidas son los que están alrededor del cultivo de café. Vemos cómo la gente no tiene prestaciones, vemos cómo la gente no tiene un salario fijo, vemos cómo la gente trabaja únicamente por jornadas. No quiero, como les digo, caer en una idea muy izquierdista ni tampoco de derecha, pero son situaciones que hay que traer a colación porque hay que ser seres pensantes y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué el café si genera 111 millones de dólares al año? Hay gente que pues tiene problemas alrededor de este cultivo tan preciado, ¿verdad? Entonces, en la parte económica, también vemos que es una desventaja, ya que si nosotros dependemos de un solo cultivo, es como cuando dependemos de un solo trabajo. Te despiden y se fue el mundo a la quiebra. Entonces, cuando el país depende de un solo monocultivo, vemos que la contracción del mercado entre los precios, sufrió una caída de precios entre los 80s y los 90s terrible. Una caída de precios donde el cultivo de café no valía nada. El cultivo de café, si no estoy mal, andaba en 30.